Muchísimas gracias, señor representante del Partido Popular, señor representante de Unión del Pueblo Navarro. Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, por mi parte, simplemente decirles que estoy encantado de estar hoy en el Senado y de tratar de resolver todas las dudas que tengan a bien plantear en relación al objeto de esta comisión, explicado por la presidenta en su sesión de hoy, que es la financiación de la formación política que yo represento aquí. Creo honestamente que no tendría mucho sentido que yo hiciera una intervención, digamos, para tratar de desacreditar o denunciar las intenciones políticas que puede tener la formación política que usted representa en esta comisión. Creo que esta comisión ya está suficientemente desacreditada desde el momento en que es una suerte, algunos han dicho, de comisión de partido único. Es verdad que esto no sería correcto. Una comisión del Partido Popular y sus confluencias en Navarra y en Asturias, donde se presentan en coalición, si no me falla la memoria, con Foro Asturias y con Unión del Pueblo Navarro. Por lo que sé, el resto de grupos políticos representados en esta Cámara han renunciado a participar en esta comisión. Creo que este hecho habla por sí solo y, por lo tanto, me parece que no es necesario que yo haga aquí ningún tipo de alegato para denunciar cuál es el verdadero objetivo de esta comisión y cuáles son sus intenciones hoy aquí. A este respecto, si me lo permiten, voy a recordarles simplemente las palabras de los portavoces de otros grupos parlamentarios en esta Cámara que anunciaron su no participación en esta comisión. ¿No me escuchan ustedes? ¿No? Me acerco el micrófono. Les decía que creo que no tiene ningún sentido que yo haga un alegato a propósito de las intenciones de esta comisión, pero a este respecto les decía que me quería permitir recordar brevemente las palabras que los portavoces de otros grupos en esta Cámara dijeron para anunciar que no iban a participar en esta comisión de investigación, porque me parece que en esas declaraciones hay algunas claves que quizá sea interesante que ustedes escuchen hoy aquí. Cito literal. El grupo político al que yo pertenezco, Ciudadanos, renuncia a formular cualquier tipo de pregunta a los comparecientes hoy y de cualquier otro día citados ante esta comisión bajo el plan de trabajo, cito literal, sectario, manipulador y viciado que ha tirado adelante el Partido Popular. Esto es textualmente lo que dijo el portavoz de uno de sus socios políticos principales, el portavoz en el Senado de Ciudadanos, señor Alegre, por entonces socio de gobierno, antes de abandonar esta comisión en su primera sesión, si no tengo los datos mal, el 13 de julio del año pasado, cuando compareció el responsable de Finanzas y Transparencia de mi partido. Y fíjense en lo que llegó a decir el portavoz del Partido Socialista, señor Rodríguez Esquerdo, que anunció también en aquel momento que su grupo renunciaba a hacer preguntas en esta comisión. Dijo, cito literal, este portavoz asiste y participa, porque no le queda otro remedio, en una farsa para argumentar cómo hoy ustedes se han puesto en modo sainete. Están poniendo en marcha un ventilador parlamentario para expandir la tinta de calamar y para disipar las responsabilidades políticas que provoca la corrupción de su partido. ¿Saben lo que es preocupante de verdad?, se preguntaba el portavoz del Partido Socialista, que se están riendo de nuestro máximo texto legal, porque pretenden hacer de un instrumento como es una comisión de investigación, no lo olvidemos que está reconocida por la propia Constitución española de 1978, cito literal, un fraude y una trampa a nuestra democracia, y a la par, de manera perversa, desvirtuar el valor político de esta Cámara ante una comisión y ante un compareciente. Esto lo dijo el portavoz del Partido Socialista, no lo dijo nadie de mi partido. Creo que no hace falta añadir mucho más a las palabras de los portavoces de Ciudadanos y del Partido Socialista, y me parece que sería muy sensato tener en cuenta esto último que decía el portavoz del Grupo Socialista sobre el respeto a las instituciones democráticas y sobre el valor político que todos debemos reconocer a esta Cámara. Porque es legítimo que ustedes intenten sembrar dudas y traten de dañar de alguna forma la imagen de los adversarios políticos. Esto forma parte de las reglas del juego democrático. Y por lo tanto es perfectamente razonable y legítimo que ustedes intenten atacar la imagen de Podemos y la mía propia. Es cierto que alguien podría decir que es un poco extraño que el partido político con más presos por corrupción de la historia de nuestra democracia, un partido que la justicia ha acreditado que se ha presentado a elecciones con financiación ilegal,
y que ha sido condenado por ser partícipe de una trama corrupta que ha saqueado a los españoles, se proponga, digámoslo así, fiscalizar la financiación del resto de partidos. Y en concreto de una formación política, la mía, que como ustedes saben los tribunales de justicia ya han dicho, no una, sino en repetidas ocasiones, que no existe ningún tipo de irregularidad. Pero insisto, es completamente legítimo que ustedes intenten sembrar dudas. Lo que quizá creo, y se lo digo con todo el respeto, que es poco serio, es que ustedes intenten instrumentalizar para tal fin una institución democrática de todos los ciudadanos españoles como es el Senado. Yo creo que las instituciones democráticas son uno de los mayores patrimonios que tiene la gente en nuestro país y que todos los representantes públicos debemos cuidarlas. Nosotros hemos dicho muchas veces que pensamos que el Senado debería ser diferente, debería acercarse más a una Cámara de Representación Territorial como es el Bundesrat alemán. Pero más allá de las posiciones que tengamos cada uno respecto a las funciones y organización del Senado, creo que no cabe duda de que el Senado es una de las instituciones más importantes de nuestra democracia y quienes tenemos responsabilidades políticas deberíamos trabajar para fortalecer su papel democrático. Por eso creo que es un poco triste que ustedes hayan decidido imponer la mayoría absoluta, que gracias a la ley electoral el Partido Popular controla más del 60% de los senadores, con menos del 35% de los votos, para hacer esta comisión. Es verdad que no es de partido único, es comisión del Partido Popular, más sus confluencias en Navarra y en Asturias, en la que expandir la tinta de calamar, como decía el portavoz socialista, para intentar tapar la corrupción de su propio partido. Pero insisto, no por el hecho de que ustedes intenten sembrar dudas sobre mi formación política, eso forma parte de las reglas del juego y es completamente legítimo, no porque yo tenga que responderles a las cuestiones que ustedes quieran plantear sobre la forma en la que se financia Podemos, esas cuestiones las he respondido ya muchas veces en muchos medios de comunicación y también las han resuelto los propios tribunales y, por supuesto, hoy vengo aquí una vez más con la mejor disposición para resolver todas las inquietudes y dudas que ustedes puedan tener sobre el objeto de la comisión. No por todo esto, sino porque creo, señor portavoz del Partido Popular, señora presidenta, señores representantes de las confluencias del Partido Popular, que una Cámara clave en la democracia española, que me temo que ya está bastante desacreditada para muchos ciudadanos españoles, si se instrumentaliza y se convierte en una especie de plató de televisión, pues al final pierde la calidad de nuestras instituciones democráticas. Dice el refranero español, con mucha razón, que no existe mayor fuerza en esta vida que la fuerza de la costumbre. Y yo entiendo, se lo digo de verdad, que ustedes han tenido durante mucho tiempo la costumbre de, cuando ocupan las instituciones, utilizarlas con fines partidistas como si fueran su cortijo privado. Y sospecho que durante la sesión de hoy tendremos ocasión de comentar un poco más este hábito de ustedes. Pero aún así, creo que podrían esforzarse un poquito más para abandonar esa mala costumbre, porque no es buena para la cultura política que necesita nuestra patria y nuestra democracia. Por lo demás, como les decía, encantado de estar aquí en el Senado y de responder a las preguntas que tengan ustedes a bien plantear en relación con el objeto de esta comisión, que es la financiación de Podemos. Se lo digo también con un ánimo constructivo y modestamente trataré de aportar en lo que esté en mi mano los elementos que puedan contribuir a una mejor financiación de las formaciones políticas en España. A partir de aquí, usted ha señalado, señor portavoz del Partido Popular, bastantes cuestiones, si me va a permitir que... Perdóneme un momento, perdóneme un segundo, por favor. No, aquí tenemos por costumbre, pero la podemos romper si usted quiere, pues pregunta-respuesta. Bien, usted, para empezar diciendo que no tiene sentido hacer referencia al sentido de esta comisión, pues nos ha hecho usted un speech a la cubana que casi se ha llevado la mitad de la comisión por delante. Mire usted, esta no es una comisión por aclararle conceptos del Partido Popular. Esta es una comisión del Senado de España, aprobada en un pleno del Senado de España, por una mayoría más que suficiente, como marca nuestro reglamento, y por lo tanto le ruego que tenga usted a bien el respeto a esta comisión que la comisión merece. No es una comisión del Partido Popular, como usted dice, sino es una comisión del Senado de España. Por lo tanto, aténgase usted a esto y conteste a las preguntas que le hagamos, si lo tiene a bien, y si no, pues, en fin, usted sabrá. Le voy a aclarar otra situación. Mire, lo que han dicho los portavoces de otros partidos lo conocemos y lo sabemos. ¿Y sabe la conclusión a la que llegamos? Que les gusta tan poco como a usted
tener que explicar en sede parlamentaria las cuentas de su partido. Las nuestras, las del Partido Popular, están en canal, abiertas en canal en el Congreso de los Diputados. Y no creo yo que hayamos hecho ninguna protesta pública ni que hayamos intentado echar a la gente a la calle para protestar por esa circunstancia. Por lo tanto, que a los otros partidos les parezca muy mal que nosotros intentemos ver, analizar seriamente, con documentos oficiales, lo que son las cuentas de esos partidos, pues lo entendemos. Y lo entendemos también, en el caso suyo, que no le haga ninguna gracia venir aquí a explicarnos las cuestiones que les vamos a plantear. Pero, por lo tanto, si le parece, para hacer esto un poco más ágil de lo que usted ha empezado a hacerlo, yo le vuelvo a preguntar. Perdón, señora presidenta. Disculpe que le interrumpa, senador Aznar, es que me pide también la palabra el senador Yanguas a raíz de las manifestaciones del compareciente. Si no le importa, podría esperar un momento antes de empezar con el cuestionario al compareciente. Senador Yanguas, tiene su señoría la palabra.